Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio, soy el Moré Ahmed Najalwadi. En esta oportunidad vamos a estar analizando un tema bien cabezón, de esas profecías bien complicadas. Recuerden que nuestro canal se caracteriza por enseñar profecías bíblicas. Todo lo que es la escatología, lo que son eventos finales, los encuentras aquí. Y como les dije al principio, vamos a hablar de uno de los libros más difíciles de la Torá. Créanme que el libro de Daniel y Apocalipsis no les llega ni a los talones de lo difícil que es interpretar este libro. Es uno de los libros más difíciles de interpretar por su alto contenido de simbolismo, a veces extraordinarios. Algunas de sus profecías tienen doble, triple cumplimiento, como es el caso de la profecía de la coronación simbólica de José. La coronación simbólica de José tiene 3 implicaciones. Zacarías es uno de los profetas que habló de diferentes conceptos, pero el único concepto que es constante en el libro, eso es lo que yo te voy a decir de este libro, el único tema constante en el libro de Zacarías es la reconstrucción del santuario. Es una constante en diferentes capítulos. Recuerden que en la época de Zacarías, ubiquémoslos, ahí mismo, en la misma época del rey Darío, para que ustedes se hagan una idea, estaba Daniel en el foso de los leones y Zacarías estaba predicando por Israel, para que se hagan una idea de cuándo es que Zacarías se escribe. Ahora Zacarías no es profeta para los que están en la diáspora, los que están en Babilonia. En Babilonia tenían a Ezequiel, era el profeta del pueblo, y el profeta de la corte era Daniel. De ahí que nosotros no sabemos si realmente la gente alguna vez habló con Daniel. También no sabemos si alguna vez se encontraron Daniel y Ezequiel. Sabemos que Daniel como Ezequiel reconocían a Jeremías. Cuando Jeremías dio sus profecías, Daniel y Ezequiel eran unos jovencitos. Ellos conocían a Jeremías. Lo que sí podemos decir que esos 3 profetas eran contemporáneos. Cuando Daniel empezó a recibir esas revelaciones, Jeremías ya era un profeta viejo. Bueno, después surge Zacarías. Y Zacarías estaban con los que regresaron, vamos a decir la primera regresada a Jerusalén. Ahí está Zacarías. Entonces Zacarías da un montón de profecías difíciles de entender. Yo tengo más o menos por ahí 3 profecías estudiadas del libro de Zacarías y están en el canal. Esas son las conclusiones que he llegado y hoy día te voy a hablar de las más difíciles, que es precisamente Zacarías capítulo 6, de los versículos 9 al versículo 15. Y vamos a leerla primero, así para que ustedes vean todo el material que hay. Es muy interesante, porque créanme que las 3 aplicaciones, en alguna de esas estamos nosotros. Zacarías 6:9 dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, toma de los del cautiverio 3 personas, a Jedai, a Tobías y a Jedaías. El problema de los nombres es que a veces los confundimos, porque a veces hay nombres en la Biblia, algunos son malos, estos 3 supongo que son buenos, y nada que ver con los malos que aparecen en la Escritura. Es Jedai, Tobías y Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías. Déjame hacer un paréntesis. Jedai, Tobías y Jedaías, es muy importante que entendamos que la Septuaginta, la LXX, que es muy famosa entre los estudiantes de la Biblia, y a mí que me importa la Septuaginta, pero bueno, a nosotros los morenos nos importa esa Biblia. Bueno, es interesante que la Septuaginta no pone los nombres de Jedai, Tobías y Jedaías, sino que solamente pone los significados de esos nombres. Y los significados son los principales, los útiles y los que han entendido. Esos serían los 3 personas. De paso, el número 3 es un número de énfasis. Así que toma de los del cautiverio a los principales, a los útiles y a los que lo han entendido. Con eso en mente, vamos a leer Zacarías 6:9. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, toma a los del cautiverio, los cuales, los principales, los útiles, que sirven para algo, y los entendidos, los que han entendido lo que tienen que hacer, los que comprenden su trabajo, los cuales volvieron de Babilonia. Estos 3 están representando, vamos a decir, a este grupo de personas, los principales, que son los que dirigen, los útiles, que sirven para muchas cosas, y los que han entendido lo que tienen que hacer. Esas 3 personas vamos a decir que representan a ese grupo de personas, miembros del pueblo de Yahweh que volvieron de Babilonia. Y vas a entrar en la casa de Josías, hijo de Sofonías, y tomarás pues, fíjense bien, plata, oro, y vas a hacer unas coronas. La Biblia no dice cuántas coronas, pero tienen que ser de 2 a 4 probablemente. No sabemos si fueron 2 o 4. ¿Por qué decimos que fueron 2? Porque dice coronas. Hace una corona, no dice. ¿Y cuánto es lo menos que puede ser para que sea plural? Pues 2, porque vas a coronar a Josué y van a poner las coronas como un memorial de 4 personas. Por eso inferimos, la Biblia no dice cuántas coronas eran, suponemos que eran 4. Ahora es muy importante recordar que el número 4 es un número de totalidad, universalidad. De alguna manera estos 4 están representando todos. El evangelio que se predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los 4 ángulos de la tierra, toda la tierra. El 4 siempre es totalidad. Bueno, tomarás plata, oro, vas a hacer coronas, no dice cuántas, las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadá.
La idea era llevarlo a la casa y ponerle 4 coronas. Unas coronas arriba de la cabeza, no sabemos cuántos. Josué va a aparecer varias veces en el libro de Zacarías. En el capítulo 2, 3, 4 y así aparece. Aparecen muchas veces. Josué, hijo de Josadac, y le hablará diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo, y aquí viene la profecía, he aquí el varón cuyo nombre es el pimpollo, en algunas versiones dice pimpollo, que de paso, hermano, ¿quién es el pimpollo? ¿Quién es el renuevo? Bueno, para empezar, el pimpollo primero es un señor llamado Zorobabel. El pimpollo en segundo lugar es Yahshua el Mashiach. Y el tercero sería el resto de la descendencia de la mujer. ¿Y cuál es lo que quedó? El renuevo. En este caso, es una profecía mesiánica. Todos los judíos han aceptado que esto es una profecía mesiánica, pero tenía una interpretación primaria, que era Zorobabel, que era el renuevo de la descendencia de David, que se encontraba en Jerusalén. El varón cuyo nombre es el renuevo o el pimpollo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Esa es la misión. La edificación del templo es centrada en el libro de Zacarías. El renuevo tiene la misión de edificar el templo de Yahweh, el santuario. Tiene que edificar el santuario. Ese santuario que fue destruido por Babilonia en el 586, ese lo tienen que reedificar. Más adelante, el santuario va a quedar destruido en el tiempo y hay un pueblo en el futuro que tienen que reedificar un santuario. Hasta 2300 días de tarde y mañana el santuario será Nisdak, quiere decir restaurado. Ya te voy a hablar acerca de lo que es la palabra nisdakado. Sigamos leyendo. Y edificará el templo a Yahweh, él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Está hablando de una profecía que se aplica evidentemente a Yahshua y también se aplica a Zorobabel, y habrá sacerdote a su lado. Entonces aquí aparece un rey que va a dominar al Mesías como sacerdote. Este consejo de paz se refiere a la divinidad. Es interesante. Consejo de paz entre ambos. Las coronas, ¿cuánto les dije que eran? De 2 a 4, probablemente 4. Puede haber más. ¿Por qué? Porque son 4 personas. Las coronas servirán, ahí van las 4 coronas, a Helen, Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonía. 4. ¿Qué le dije del 4? ¿Representa qué? Totalidad. Por eso les digo que probablemente debían de haber sido 4 coronas, porque estas coronas le iban a servir a estas 4 personas como un memorial. Estas coronas les van a servir como un memorial en el templo de Yahweh. Un memorial es una promesa de Yahweh. Aquí hay una promesa de Yahweh, algo que se tiene que cumplir. El santuario tiene que ser reconstruido como renuevo y que va a haber sacerdote a su lado, un consejo de paz. Y el versículo 15 va mucho más allá, porque te está mencionando y los que están lejos. ¿Y esos quiénes son? Vendrán y ayudarán a edificar el templo de Yahweh. Bueno, si nosotros vemos a esa época los que estaban lejos, pues pueden ser los que estaban en Babilonia. Llegó, por ejemplo, Esdras, ya que estamos hablando de Esdras, y vino a ayudar a la reconstrucción. O sea, esos son los que están lejos. En la época de Yahshua, ¿quiénes son los que están lejos? Porque él es el renuevo, él es el pimpollo. Entonces, ¿quiénes son los que están lejos? Los que aceptaron a Yahshua después que murió, que eran prácticamente de toda la tierra. ¿Y quiénes son los que están lejos que tienen que ayudar a reedificar el santuario en el tiempo del fin? Somos tú y yo, los que hemos sido llamados de toda nación, tribu, lengua y pueblo para edificar el santuario. Ayudarán a reedificar el templo de Yahweh, y conoceréis que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y les concederá si fuereis obedientes a la voz de Yahweh. Recordemos que en el 586 el templo fue destruido. El templo maravilloso que construyó Salomón se tardó muchos años en construirlo. Vamos a decir que fue una de las maravillas del mundo antiguo. Vamos a decir que no se escuchó ningún martillazo en su construcción. Ese templo era de oro, una cosa maravillosa. En el 586, entonces se le reencargó la construcción a Zorobabel. Y de eso se trata Zacarías capítulo 4. En Zacarías capítulo 4, el profeta Zacarías tiene una visión en la que aparecían 2 olivas y 2 candeleros. El profeta Zacarías está viendo en visión, de pronto ve unos árboles de olivo. De paso, hermanos, el árbol de olivo, ¿qué fruta da? Las aceitunas, que en muchos países le dicen las olivas. Las aceitunas eran utilizadas en el culto del santuario. Ustedes tomaban esas aceitunas, las machacaban y sale un aceite. Y eso lo ponen en un sedazo y ese aceite se filtraba y quedaba el aceite puro de oliva que se usaba para las lámparas. Zacarías ve 2 olivas, ya sabemos para qué sirven, pero también ve unos candeleros incrustados en los árboles y ve que están encendidas las lámparas. Y viene el ángel y le pregunta a Zacarías, ¿tú sabes lo que quiere decir esto? ¿Sabes qué quiere decir esta visión? Y Zacarías le dice, no sé qué quiere decir esto. Zacarías capítulo 4, versículo 4, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra que Yahweh ha enviado a Zorobabel, en la que le dice a Zorobabel, no es Zorobabel con ejército ni con fuerza, sino que el poder de mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos.
¿Qué eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, él sacará la primera piedra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Les digo que Zorobabel se le había encomendado la misión de reconstruir el santuario en el 586. Ahí se destruyó en esa fecha una de las maravillas del mundo antiguo. Y a Zorobabel se le encarga que reconstruya ese santuario. Así que Zorobabel, dirigente político del pueblo de Yahweh, sube al monte de Sión, en Jerusalén, donde había estado construido el templo, y cuando sube y ve las ruinas, lo único que encontró un monte y unas piedras gigantescas enclavadas, y él dijo, bueno, para empezar, no tengo dinero, tengo un montón de enemigos alrededor, no tengo ejército que me pueda defender, hay un montón de gente que no quiere que esto se reconstruya, el diablo para empezar no quiere que se reconstruya, santuario, habían enemigos por todos lados, entonces Zorobabel empieza a contar todas las malas y son un montón de más. ¿Y sabes qué dice Zorobabel? Esto es una misión imposible. Y hermanos, ¿hay misiones imposibles para los seres humanos? Sí, esta era una, imposible. Estaba Josué, el sacerdote que estaba al lado, ¿cómo lo reconstruido? No teníamos ejército, fuerza, dinero, este monte es un problema. ¿Cómo vamos a construir arriba de este monte? Pero entonces viene la visión de Zacarías. Zacarías ve 2 árboles de olivo con unos candeleros incrustados. ¿Qué necesita un candelero para funcionar? Para echar la luz. Necesita aceite de oliva. ¿Y dónde estaban los árboles? Estaban como sujetados al árbol. Es como que tú tienes un carro que sabes que necesita la gasolina, pero está conectado a la bomba de gasolina permanentemente. Y Zacarías dice, y esto es como decirte, el combustible no se va a acabar. El instrumento que te va a ayudar a funcionar va a estar siempre ahí. Pero entonces, ¿qué quiere decir esta visión? Esta es la palabra que Yahweh le dice a Zorobabel. Mira, Zorobabel, no es con ejércitos, no es con fuerzas humanas como se va a hacer esta obra de reconstrucción del santuario, sino con el poder de mi Ruaj. Con eso se va a hacer. ¿Quién es el Ruaj? Yahshua el Mashiach. Y nosotros hemos cantado ese canto. No es con ejército, ni con espada. ¿Más con qué cosa? Con tu Santo Espíritu. Lo hemos cantado muchas veces. Y eso se está refiriendo a una misión imposible. Hermanos, ¿tenemos nosotros una misión imposible? Pues claro. ¿Y qué tal predicarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Es posible? Gracias a los medios masivos, sí, pero no con fuerzas humanas, sino con el poder del Ruaj. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Entonces, noten cómo todo se conecta. Como toda esta construcción del santuario, imposible para Zorobabel, imposible para Josué, y de paso, Josué, en este caso Zorobabel, reconstruye el templo. Pero cuando lo reconstruyó, se les hizo muy feíto. A los viejitos, sobre todo, los viejitos que habían visto el templo de Salomón, que era una cosa a otro nivel, una cosa sorprendente. Y cuando vieron el templo de Zorobabel se pusieron a llorar. Pero está bonito, y lloraban, porque se acordaban del otro. El otro no estaba bonito, el otro estaba magnífico, estaba precioso. Este estaba bonito, pero el de Salomón era exuberante, glorioso. Entonces ahí es donde viene la visión, y que le dicen, no lloren, porque este templo va a ser más grande que el otro templo. Entonces dicen, ¿y por qué? Porque en este va a entrar el deseado de toda la gente. Y esa es otra profecía mesiánica. Algún día el deseado de toda la gente no entró en el templo de Salomón, pero sí entró en el templo de Zorobabel. El templo de Zorobabel más grande que el otro, porque en él entró Yahshua el Mashiach, el verdadero Cordero, hijo de Yahweh. Estuvo en ese templo y estaba profetizado que iba a ser así. Y esta historia es gloriosa. Mira, regresemos a la coronación. De paso, ¿quién es Josué? Ese Josué que van a coronar. Sabemos que Josué era hijo de Josadec y su nombre es muy importante porque se llama Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? ¿Sabe lo que ustedes quieren decir? Josué o Yeshua o Yahshua quiere decir Salvador. ¿Cómo fue que le pusieron a Yahshua? ¿Por qué le pusieron a Yahshua? Le pusieron así. Entonces noten cómo Josué es un tipo de qué, es un símbolo de quién, de Yahshua. Pero Zorobabel, que es el pimpollo, también es un símbolo de Yahshua. Y Yahshua va a tener los 2 cargos importantes. Él va a ser rey, como Zorobabel, y también va a ser sacerdote. Aun cuando no es descendiente de Leví, Yahshua es descendiente, de acuerdo a lo que nos dice Pablo, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y Melquisedec era rey y sacerdote. Y ahí está la descendencia, ustedes la pueden ver. No es tan importante, pero es curioso, porque la ascendencia o la descendencia de los sacerdotes de alguna manera continúa hasta ese momento, aunque después fue cortada. Lo que el Padre está tratando de decir es que la sucesión sacerdotal nunca le va a faltar al pueblo de Yahweh. Siempre va a haber sacerdocio para el pueblo de Yahweh. De eso se trata esta visión. Esa coronación, con 4 coronas de 4 personas que representan todos los seres humanos, esa es la promesa de parte de Yahweh de que nunca le va a faltar a ningún ser humano en la tierra un sumo sacerdote. Y podemos decir amén, porque siempre hemos tenido un sumo sacerdote. De hecho, Esdras era un descendiente directo de Aarón. Podríamos decir que Esdras cumple la profecía de los que vienen de lejos. ¿Y quién es este Esdras? Esdras es el que escribe el libro de Esdras. Este es el otro participante. Donde está el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras
que era descendiente de la línea directa de Azarías. Esto es muy importante, de quien viene del hijo y finalmente termina con Eleazar, o sea que Esdras era digno de ser sumo sacerdote si fuera necesario, pero no fue él coronado, no fue llamado para ser el sumo sacerdote, sino Yeshua. Estando Esdras, era un descendiente directo de Aarón. El sumo sacerdote fue Yeshua. Josué es una manera de decir el sumo sacerdote va a ser Yahshua el Mashiach, el Salvador, porque viene en el nombre del Padre, su nombre es Yahweh. Por eso lo presenta como el primer sacerdote. Este Esdras llega de Babilonia, un maestro muy versado, gozaba de la simpatía del rey, Adón estaba con él. Entonces, ¿por qué no lo pusieron de sumo sacerdote? Porque el otro llenaba más el perfil de ser el tipo, porque se llamaba Yahshua. Noten cómo esta profecía revelaba una realidad que iba a ser mucho mejor para nosotros. Por eso, Yahshua es el mejor sacerdote. Zorobabel, ¿quién era? Hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, los dos, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo clamó a Yahweh, y la palabra del profeta Ageo dijo: este templo va a ser el más grande, vayan y reconstruyan. Los animó, y a Zacarías le había dicho que no era con ejército, sino con el poder del Ruach. Temió todo el pueblo delante de Yahweh. Entonces Ageo, por mandato de Yahweh al pueblo: yo estoy con vosotros, dice Yahweh. Entonces el blanco despertó Yahweh el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac. Estos son los dos hijos de aceite. Ustedes se van a Zacarías y dice que son los dos ungidos. Entonces despierta Yahweh el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, Yeshua, hijo de Josadac. Zorobabel es que va a ser el de la tierra, y Josué el representante en la cámara de representantes del santuario. Y vinieron y trabajaron en la casa de Yahweh. Comienzan entonces a reconstruir el famoso templo, el templo de Zorobabel, en el día 24 del mes sexto del rey Darío, y reconstruyeron. Esta es la primera aplicación de la profecía. Vinieron de lejos, como Esdras, vinieron otros a ayudar, Zorobabel lo construyó, y Josué fue sacerdote, pero notemos cómo esto nos manda a la época de Mashiach. Y luego nos va a mandar a una época en el futuro. Ya vamos a ir allá. Estamos en Esdras capítulo 3 versículo 1. Y llegado el mes séptimo, ya los hijos de Israel en las ciudades se juntó el pueblo como uno solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Yeshua, hijo de Josadac, y los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Yahweh de Israel para ofrecer holocausto, como está escrito en la ley de Moisés. Y pusieron el altar sobre sus bases, y ofrecieron sobre él holocausto a Yahweh, holocaustos a la mañana y a la tarde. Hermanos, ¿por qué es importante la reconstrucción del templo? Para empezar, ¿qué era el templo? El templo era una representación simbólica del plan de salvación. Eso es el tamid. Todo lo que se hacía en el templo era una persona que quería saber cómo salvarse. Padre, ¿cómo me vas a salvar? Lo único que tiene que hacer era venir al santuario, ir al templo, y veía los ritos, la ceremonia, los sacrificios, y todo lo que él veía en el templo le explicaba de una manera simbólica qué es lo que tiene que hacer un ser humano para salvarse. Entonces, ¿por qué es importante el santuario? Porque en el tiempo en el cual el santuario estuvo destruido, no había una representación gráfica del plan de salvación. Nadie podía ir y saber cómo salvarse. Eso es necesario, porque ¿te quieres salvar o no te quieres salvar? Por supuesto que sí, todos nos queremos salvar. Entonces, mientras más representaciones gráficas, mejores explicaciones haya del plan de salvación, es más probable que te salves. Es por eso, cuando te mandan un aparato que no sabes usar, te mandan un manual. Y en el manual tú puedes sacarlo y puedes ver, ok, así funciona. Un manual instructivo para que los seres humanos pudieran salvarse. Y el santuario estaba destruido. Por esa razón, a Daniel le interesaba esa reconstrucción del santuario. Y siempre que oraba, su oración iba dirigida en su ventana. ¿Hacia dónde miraba? Hacia el templo de Jerusalén. Porque él entendía que ahí estaba el asunto de la salvación. Y ese templo destruido, que la profecía de Jeremías decía que iba a estar destruido por 70 años, cuando terminó la profecía de los 2300 días, Daniel pensó que el santuario iba a estar destruido todo ese tiempo, porque él dijo que iba a estar destruido todo ese tiempo, pero no entendía que se refería a otra situación. Aquí estaban reconstruyendo el santuario y estaban ofreciendo sacrificios, estaban diciendo, ya tenemos otra vez el tamid aquí. Una vez más está la representación gráfica del plan de salvación. Y todos los seres humanos pueden decir amén, porque ya tenemos una representación gráfica del plan de salvación en la tierra. Ahí está. Y de paso, hermanos, ese templo también fue destruido. Lo destruyeron los romanos en el año 70. Y es muy curioso.
A mí que me gusta estudiar Apocalipsis, yo creo que más o menos en la misma época que la Quejilá verdadera dejó de existir. Porque la verdadera fe que Yahshua estableció, que era lo verdadero, también desapareció. Por eso en el año 110, cuando llega Juan a hablar acerca de la Quejilot de Apocalipsis, a hablar de la primera Quejilá que es de Éfeso, ya la menciona como una Quejilá caída. O sea, la fe de Mashiach en la época de Juan ya no era el verdadero, estaba caído, ya revuelto con mentiras, doctrinas paganas, y a partir de ahí el santuario no iba a existir hasta los 2300 días de tarde y mañana. Alguien, un renuevo, un resto de la descendencia de la mujer iba a venir para reconstruir una vez más la doctrina verdadera, la doctrina del santuario. Y ahí es donde entramos tú y yo, porque nosotros somos los que venimos de lejos a ayudar a reconstruir el santuario. Y somos el renuevo del resto de la descendencia de la mujer. Y tenemos un Josué, a Yahshua, como sacerdote, entre nosotros, y el Ruach HaKodesh mora en nuestra Quejilá, y hay consejos de Yahweh, y la misión que tenemos es reconstruir el santuario. El sacerdote es nuestro Mashiach. Estamos de acuerdo que Yahshua es el Mashiach. La Biblia nos dice en hebreo que Yahshua es sacerdote. La edificación del templo, hermanos, conlleva muchas cosas. Conlleva a la edificación del templo espiritual. Todos nosotros somos una nación de sacerdotes. Obviamente, hermanos, también se refiere a la edificación espiritual que nosotros tenemos que tener en estos días. Porque nuestro cuerpo es nuestro templo. ¿Cómo puedes tú ser edificado para ser tú en tu cuerpo, en tu templo, un templo digno del Ruach HaKodesh? En primer lugar, tienes que tener una relación viva con Yahshua, que es el sacerdote que está en el cielo, y tienes que permitir que el Ruach HaKodesh haga su voluntad. Entonces, cuando el ser humano se presta, entonces tú llegas a tener un cuerpo santo, digno del Ruach HaKodesh, para ofrecer un sacrificio espiritual agradable a Yahshua. Ahora, Moré, ¿cómo puede usted saber si estamos nosotros metidos en esa profecía de Zacarías 6, el capítulo 4? ¿Cómo usted puede decir que nosotros, ahí lo que dice Zacarías 6.15, miren lo que dice Zacarías 6.15, y los que están lejos vendrán y edificarán el templo de Yahweh, y conoceréis que Yahweh de los ejércitos ha sido enviado a vosotros, y si fuereis obedientes a la voz de Yahweh, hermanos, obedientes a la voz de Yahweh. ¿En dónde está reflejada la voz de Yahweh? Obedientes a la voz de Yahweh. ¿Dónde? ¿En dónde? En los 10 mandamientos. Y cuando somos obedientes a los 10 mandamientos, es interesante que ahí meta los 10 mandamientos. Un pueblo que viene de lejos, que va a ser obediente a los 10 mandamientos, que su misión es reconstruir el santuario. Para eso hablamos la Biblia en Apocalipsis capítulo 11. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y me dijo, ve, levántate, mira el templo, mira el altar, y mira los que adoran en él. Esto es el santuario. Mira el santuario. Y la medición del santuario indica que ya hay cantidad de seres santos. Hay cantidad de que están adorando en el altar, hay personas que están adorando en el templo, hay personas que ya están listas. Entonces esto quiere decir que ya necesitan saber si se alcanzó la medida, y si se alcanza la medida es que ya se va a acabar. Estamos hablando del final del juicio. El final del juicio, hermanos, ¿cuándo empezó? El 22 de octubre de 1844. Ya estamos aquí en la medición, o sea que esta profecía es para nosotros. Dice aquí, empieza a medir. Si ya estás midiendo, porque ya se va a acabar el juicio, sigo leyendo, y deja fuera el atrio. El atrio está afuera, ese no lo midas. El atrio se lo vamos a dar a los gentiles, a los extraños, los que no quisieron seguir a Yahshua. Ellos van a estar pisoteando la verdad, van a estar hollando a la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 1260 años. Y en esos 1260 años en el cual los extraños van a estar pisoteando la verdad, esos 1260 años en los cuales pisotean la verdad del santuario de la salvación, pisotean la verdadera entrega de Yahweh, esos 1260 años, estamos hablando que el santuario fue destruido en el año 70 y luego en el 538, y también 200 o 300 años desaparece la Quejilá y luego aparece un cristianismo falso y también lo pisoteó. Entonces, ¿dónde se terminan los 1260 años? En 1800 terminan. Durante todo ese tiempo, un santuario pisoteado. Así como cuando fue destruido en el 586 hasta la reconstrucción del santuario por Zorobabel, el santuario estuvo destruido también en el futuro. En el año 70, Tito destruyó el santuario estuvo destruido, la verdadera representación estuvo destruida hasta el año 1800, en el cual estuvo pisoteado el santuario. Versículo 3, y yo le voy a dar 2 testigos, y estos 2 testigos van a estar profetizando durante ese periodo, durante 1260 años, en el cual el santuario esté pisoteado, en el cual la verdad esté siendo pisoteada. En ese mismo época, estos 2 testigos van a predicar vestidos de saco, con muchos problemas. Desde que fue destruido el santuario, persecución en el pueblo de Yahweh. Luego surge el
empapado. ¿Y el verdadero pueblo de Yahweh dónde estaba? Vestido de saco. ¿Dónde? En el desierto. Y durante todo ese periodo de tiempo, la predicación, con mucho problema, con mucha dificultad, los 1260 años, primero presentado por los 42 meses y luego representado por 1260 días, el mismo periodo de tiempo, con muchos problemas para el pueblo de Yahweh. Pero la promesa es, de acuerdo a lo que leímos, los que vienen de lejos reconstruyen un santuario que fue destruido. Hasta 2300 días de tarde y mañana el santuario será nixdakado, o nixdak, que quiere decir restaurado, vindicado, purificado. Alguien iba a venir, 2 testigos. Y uno dice, ¿y estos 2 testigos quiénes son? Versículo 4. Apocalipsis 11, verso 4. Y estos 2 testigos, dice, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Elohim de toda la tierra. ¿Eso dónde está? En Zacarías capítulo 4. Fue la profecía que leímos hace un momento. ¿Y quiénes eran los de Zacarías? Eran Zorobabel y Josué. Y los 2 hijos de aceite, mira lo que dice. Estos son los que están delante del Elohim de toda la tierra, los 2 hijos de aceite. No pierdan Apocalipsis capítulo 11. Vamos a Zacarías 4, para que vean cómo termina Zacarías 4. La visión de los 2 olivos y los 2 candeleros, donde decían, no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de mi ruaj. Cuando se van a Zacarías capítulo 4, versículo 14, mira cómo termina. Estos son los 2 hijos de aceite que están delante del Adón de toda la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Estos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están delante de ¿quién? De toda la tierra. ¿Le quedan duda que es una referencia? Estos son los 2, Zorobabel y Josué. Pero luego, Apocalipsis se va mucho más allá, porque Apocalipsis no me está hablando de la reconstrucción del templo de Zorobabel, porque el templo de Zorobabel, que ya muy atrás, Apocalipsis fue escrito en el año 110 de nuestra era. Ya para entonces, ya había sido destruido el templo de Jerusalén en el año 70. El de Zorobabel ya estaba destruido. El de Zorobabel ya estaba destruido para esa época. Aquí me está hablando de una reconstrucción nueva, pero luego te presenta ciertas características de estas olivos y candeleros, porque Josué y Zorobabel ya estaban muertos. Vamos a ver de quién me habla y de quién me da estas características. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Estos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están del Elohim de toda la tierra. Si alguno les quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Número 1, sale fuego de su boca, devora a los enemigos. Esa es una referencia directa a Elías. El profeta Elías, ahí en 2 de Reyes capítulo 1, nos cuenta la historia del rey Ocosías. Estaba enfermo, mandó a consultar a Baal-Zebú y en el camino mandó a unos siervos que lo fueran a buscar para que le fueran a preguntar si iba a vivir o morir. Y cuando iba en el camino se encuentra con Elías arriba de un cerro y le dice, ¿por qué? Si el profeta de Yahweh está yendo a consultar a los Baales, regresen y díganle al rey que se va a morir. Se regresaron y fueron y le dijeron al rey, nos llegamos a Baal-Zebú, nos encontramos a un tipo ahí que arriba de un cerro nos dijo que te ibas a morir. ¿Y cómo era? Es un señor velludo y que traía unas pieles de camello. Ah, ese es Elías, vayan por él, tráiganmelo vivo o muerto. ¿Y se acuerdan qué les pasó a los que vinieron a tratar de agarrar a Elías? Se levantó Elías en el cerro, dijo, si ha hablado Yahweh por mi boca, que caiga fuego del cielo y te devore a ti y a los 50. Cayó fuego y los devoró a todos. Pasó 2 veces. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Entonces, esta es la primera característica. Sigamos viendo si es Elías. Estamos en el versículo 5 de Apocalipsis 11. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno le quiere hacer daño, es necesario que sea muerto. Versículo 6. Estos tienen poder, los 2 testigos, de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Hermanos, ¿quién cerró el cielo para que no lloviera en la tierra? ¿Se acuerdan? Elías, 3 años y medio. Fue delante de Acab y le dijo, no va a llover, sino por mi palabra. Entonces Elías fue el que hizo que cayera fuego del cielo y devorara a sus enemigos, y Elías cierra el cielo para que se cumpla la profecía. Versículo 6. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Hermanos, ¿quién convierte el agua en sangre? Moisés. Sigo leyendo. Y tienen poder para herir con plaga a la tierra. ¿Quién hirió a la tierra con plaga? Elías hizo ¿qué? Elías hizo que cayera fuego del cielo. Elías hizo que no lloviera. Y Moisés hizo el que hizo convertir el agua en sangre y trajo plagas a la tierra. Moisés y Elías. Y les hago una pregunta. ¿Y dónde está Moisés y Elías en este momento? Delante de Yahweh de toda la tierra. ¿Alguna vez Moisés y Elías se vinieron a presentar delante de Yahshua? Claro que sí, en el monte de la transfiguración. Y Moisés y Elías aparecen en Malaquías capítulo 4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los 2 testigos son Moisés y Elías? Claro que sí, eso es lo que quiere decir. ¿Esto quiere decir que Moisés y Elías van a bajar literalmente a reconstruir el santuario? No, son simbólicos, como todos los pasajes de Zacarías. Zacarías siempre te dice, todos ustedes son varones simbólicos. Moisés y Elías son simbólicos. ¿A quién representa Moisés y a quién representa Elías? Moisés representa a los que se van a salvar, pero que van a resucitar cuando Yahshua venga.
como Moisés. Y Elías representa a los que van a ser llevados al Chamaín, al cielo, sin ver muerte. Por eso Moisés y Elías representan a los que se van a salvar, al pueblo de Yahweh. Eso representa a los que van a resucitar, llevados al cielo como Moisés, y representan a los que van a ser llevados al cielo sin ver muerte como Elías. Pero de acuerdo a Malaquías, Moisés y Elías representan todavía a alguien mucho más. Moisés y Elías, fíjate, Moisés representa a los que guardan los mandamientos. ¿Qué fue lo que le dieron a Moisés? Los 10 mandamientos. ¿Y Elías quién representa? Elías es el profeta. Él representa a los que tienen el don de profecía, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Por tanto, Moisés y Elías representan a los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. ¿Y quiénes son ellos? El resto de la descendencia de la mujer. Apocalipsis 12:17. Satanás se fue a hacer guerra contra el renuevo, contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Qué tienen? Guardan los mandamientos de Yahweh como Moisés y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach, como Elías. ¿Y cuál es la misión? Reconstruir el santuario. 2300 días de tarde y mañana el santuario iba a estar destruido. 2300 días y el santuario iba a ser reconstruido. Y una vez más en la tierra iba a haber una representación perfecta del plan de salvación. Así como lo fue el templo de Salomón, así como lo fue el templo de Zorobabel, que también fue destruido, y va a venir un pueblo en el tiempo del fin que va a reconstruir una reconstrucción perfecta del plan de salvación y que lo iba a representar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una misión imposible. Pero ¿cómo se hacen las misiones imposibles? No es con fuerzas humanas, sino con el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Yahweh necesita que su pueblo sea lo que tienen que ser. ¿Cómo se logra eso? Con un acuerdo de paz, con el acuerdo que hay entre el Padre y tú. Cuando tú y yo, a través del Ruach HaKodesh, tenemos una comunión íntima con Yahshua, nosotros nos convertimos en templos espirituales y al mismo tiempo cumplimos con la misión que nos ha encomendado de predicar por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Una misión imposible? Sí. Pero está la promesa de que va a descender el poder del Ruach HaKodesh en la lluvia tardía y entonces predicaremos donde no lo podemos hacer ahora porque no tenemos ese poder. Que Yahweh les bendiga y que Yahweh les dé shalom.